Pido la palabra. Un programa diseñado para que se escuche tu voz. En este programa lo que realmente importa es tu opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Pido la Palabra. Esta noche vamos a hablar de política, pero de política en serio. ¿A qué me refiero con eso? A que no vamos a tener, o más bien no tenemos ya aquí en el estudio, a esas personas que viven de la política, sino a aquellas personas que estudian como una ciencia de una manera, digamos, más honorable lo que es la política, porque la política, aunque muchos de ustedes seguramente lo estarán dudando, es una actividad humana que honra, que es honorable, es buena, es positiva, aunque desgraciadamente muchos profesionistas o profesionales de esta disciplina, arte, ciencia, ya nos aclararán cómo debemos llamarla, pues desgraciadamente se han encargado de ponerla en un papel muy desagradable, por decirlo rápidamente, ya que estamos iniciando el programa. Está con nosotros el doctor Silvestre Licea Dorantes. Él es profesor investigador del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, el IEPA. Ignacio Manuel Altamirano. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. Vamos a platicar. Al contrario, Miguel Ángel, te saludo. Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido, doctor Silvestre Licea Dorantes. Es doctor en Ciencias Políticas. En Ciencias Políticas. Catedrático aquí de la Universidad Autónoma de Guerrero, del IEPA. Pues invitarlos. Yo hace un momento antes de entrar al aire le decía, vamos a hablar de grilla, pero en serio. Y él dice, no, ahí sí ya no es grilla. Dice, vamos a definir qué es políticas públicas, que ese va a ser el tema que vamos a tratar la noche de hoy, porque estamos completamente en vivo, son las 10:13, lamentablemente se nos hizo un poquito más tarde que de costumbre. Hay una obra que arrancaron frente a donde tratamos de llegar aquí rápidamente. Pues aprovechar estos 2 minutos que hacen falta para el corte, invitarlos a que se comuniquen al 218-9920 y también a la cuenta de Facebook que es Pido la Palabra Acapulco. Como ya lo dije, está con nosotros el doctor Silvestre Licea Dorantes, él es catedrático aquí de la UAC. El tema es políticas públicas, doctor, pues tenemos un par de minutos todavía para saludarlo. ¿Por qué no alcanzamos a definir qué son políticas públicas y de ahí nos vamos a la pausa? Ok, sale. Adelante, doctor. Está de moda ahora hablar de políticas públicas. Uno escucha entre los académicos mismos son políticas públicas, los estudiantes hay que hacer políticas públicas. Y los políticos, por supuesto que no se pueden quedar atrás, van a los discursos y hablan de políticas públicas, hay que hacer una política pública para el campo, hay que hacer una política pública para el turismo, hay que hacer una política. Y es una palabra que se ha devaluado mucho porque en realidad no le dan el significado que tiene, no le dan el alcance, por políticas públicas se entienden ocurrencias públicas. Y yo creo que ya es tiempo de empezar a aclarar qué es una política pública, cómo ver una política pública, cómo se entiende una política pública. Y si ustedes me permiten, por política pública, para entender las políticas públicas debemos, antes que nada, entender qué es lo público. A eso iba yo. Creo que desde la definición del concepto políticas públicas, en mi opinión, ya está condenado al fracaso, porque político se asocia a corrupción, a tranza, a contubernio, a fraude electoral. Eso es lo que uno piensa cuando escucha la palabra política. Y público, pues se diluye entre tanta cosa que es pública que, ¿sí me explico? O sea, como que quizás para definir esa actividad en particular hubiera convenido un membrete un poquito más específico. Pero bueno, si le parece, aquí lo vamos cuadrando durante la pausa. Regresamos, no se vayan, y vamos a la primera pausa. Sí, regresamos rápidamente, no se vayan.
ya regresamos, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el doctor Silvestre Licea Dorantes, él es profesor investigador del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, el IEPA, Ignacio Manuel Altamirano. Estábamos platicando sobre lo que son las políticas públicas. Decía yo que el puro concepto política pública a mí no me dice nada, porque yo a lo mejor no estoy mal, pero siempre procuro ir a la raíz etimológica de las palabras, al significado más literal. Yo sé que no siempre debe ser así, pero como que se diluye. ¿Qué es política pública como tal? A lo mejor existen libros o muchas, una enciclopedia sobre políticas públicas, pero creo que están en una esfera del conocimiento que no llega a lo público, curiosamente, o sea, a las masas, a quienes se tienen que ver involucrados directamente en estas políticas públicas. Pero mejor dejamos la palabra al doctor. Adelante, por favor. Gracias, Ángel. Sí, efectivamente, vámonos poco a poco a poner las piezas en su lugar. El idioma español no ayuda mucho, es una palabra de origen inglés. El idioma original es inglés y es policy. La palabra original es public policy, y policy en inglés tiene un significado muy concreto, que son cursos de acción. Como son los cursos de acción del gobierno, y el gobierno implica lo público, para todos es public policy, o sea, políticas públicas. En español nos encontramos que al momento de recibir este conocimiento, esta disciplina, nos faltaba la palabra. Sí. En español no existe una palabra que remita a la comunidad, al conjunto de individuos agregados que tienen que tomar decisiones para el bienestar común. Entonces, como no existe esa palabra, se tomó prestada la palabra políticas. Okay. Es lo más cercano que nos lleva a la toma de decisiones comunes. Entonces, para el bien común. Aquí hay algo importante. Las políticas públicas, independientemente de lo que sean, y que ahorita seguiremos analizando, tienen como un elemento sine qua non el hecho de ser o tener el objetivo de tomar decisiones. Es un instrumento de toma de decisión. Toma de decisión, por supuesto, pero como tú puedes ver, las empresas dicen, vamos a echar a andar nuestra política de... ¿Cuál es la diferencia entre la política pública y una política que se plantea una empresa? Tiene que ver, y aquí es lo que distingue a las políticas de las tomas de decisiones comunes, que es el sentido de lo público, lo que le va a dar el carácter de validez a las acciones del gobierno. Y aquí es donde parece muy sencillo, pero se complica todo el asunto. A ver, porque tenemos que plantearnos, bueno, ¿qué entendemos por lo público? Y de una manera muy general y muy sencilla uno puede decir, pues lo público es todo. Y eso define todo y define nada, porque nos sigue metiendo en el problema, porque todo parece que basta con que la gente en una mayoría se manifieste por una demanda de alguna situación y el gobierno tiene que atenderla. Sí. Mira, yo siempre pongo este ejemplo en clase. Yo hace 4 años, me parece, vi en el periódico una noticia donde una localidad se sintió ofendida porque va un pastor a predicar su fe. Esta localidad se siente ofendida porque son de una fe distinta y lo cuelgan. No lo matan, pero lo cuelgan. No lo matan, pero lo cuelgan. Mira, aquí con la intención de matarlo, o porque no lo alcanzaron a matar, pero sí era la intención. Porque la localidad se siente ofendida. Sí, no lo entiendo, pero dicen no. Es como castigo. Ya, pero vamos, no lo colgaron con el objetivo de matarlo. ¿De dónde lo colgaron? Nada más era un castigo, digamos. Sí, sí, no queremos que tú vengas con esto. Mira, aquí, ¿cuál es el punto? La localidad se organiza para hacer una acción en la cual ella se siente que la localidad, o sea, la mayoría de las personas, siente que atenta contra la fe que los mantiene unidos. ¿Qué? Contra una persona. O sea, en términos objetivos tenemos una mayoría contra una persona. Pero esa mayoría no representa lo público. Simplemente es una mayoría agregada, es una cantidad que es un gremio, de personas que realizan una acción. Como los centejistas, uno los ve y son muchos, sí, pero no representan a todo el estado de Guerrero en absoluto.
Pero aquí viene el asunto. O sea, es una cantidad de personas que demandan algo en lo cual ellos se sienten agredidos y sienten que están lastimados en su bien común. Pero no es el bien público. Claro que no, el bien público está en defender los derechos de los individuos. Entonces, aquí el bien público está en defender a una persona, no a la mayoría. A ver, vámonos con calma. Cantidad no significa público en el sentido del bien común. Simplemente es un grupo de personas organizadas para manifestar sus inquietudes. Porque a veces público se entiende por muchos, pero no necesariamente es muchos. Vámonos a otro ejemplo. Podemos poner que nuestros amigos del transporte se organizan y bloquean la carretera. Tenemos hay cientos de personas organizadas bloqueando, demandando al gobierno una solución a una demanda específica. Ahora bien, esa demanda es la demanda propia de los transportistas. Y esa demanda no necesariamente tiene que reflejar. No representa a los empresarios, a los obreros, etc. No necesariamente representa el bien público, el bienestar general. Simplemente son las demandas para defender un gremio, su posición. Un gremio particular. Si defienden su posición, yo tengo esta posición de privilegio que quiero mantener, por lo tanto, utilizo mi fuerza de cantidad para mantenerla. A ver, entonces, y para el mismo ejemplo, cuando ellos suben las tarifas de manera arbitraria, y es cuando sí se implementan políticas públicas en beneficio de toda la sociedad, porque agravian a toda la sociedad con un aumento de tarifas, hablando del transporte. Como ejemplo, pues nada más. Sigamos esta línea para definir lo público. Exacto. Asumamos, pero aquí hay que distinguir un asunto que vamos a tocar. Asumamos que no suben tarifas aquí en 5 o 6 años, que se mantiene en 5 pesos, 6 pesos, y así pasa 5, 6, 7, 8, 9 años, y la población que utilizamos el transporte público, pues vamos a decir fantástico, ¿no? Pero mira, a la larga, ¿qué es lo que pasa? Que el transporte que nos lleva a algún lado u otro quiebra. O sea, quiebra, no se puede mantener un sistema de transporte con esos precios. Entonces, ¿qué tenemos? Que por estar beneficiando un precio, tener un precio bajo, quebramos la empresa que nos lleva o nos beneficia con el transporte de llevarnos a un lado a otro. A ver, ¿a dónde vamos entonces con esto? Porque parece, yo quiero hacer un paréntesis, en lo cual se deriva esta idea que tenemos sobre todo nosotros. Adoptamos la idea rusoniana. Rousseau decía que el pueblo es el que tiene la sabiduría. Y eso es lo que heredamos nosotros. Y nosotros aquí tenemos la idea de que el pueblo, o sea, la cantidad de personas que se oponen al gobierno, son los que tienen la razón. Yo creo que esta es la oportunidad para señalar que el bien común no tiene que ver con la cantidad ni con lo que necesariamente se llama el pueblo. Tiene que ver con una apreciación objetiva de las necesidades que se requieren y de las intervenciones públicas, o sea, del gobierno, para atender esa situación. Ok, para tratar de hacer toda esta charla más didáctica al público que hace el favor de tener el programa un poquito más accesible, y vamos a tratarse un poco no tan abstractos en las definiciones, en los conceptos. ¿Políticas públicas las ejerce el gobierno o las ejerce la sociedad? Vamos, por supuesto. Recordemos que lo público es lo que nos beneficia a todos. Ahora, las políticas públicas atienden problemas públicos. Es un problema público, debemos entender un problema con una situación indeseable en la sociedad. La delincuencia. ¿Cómo es que? Un problema público es una situación indeseable que nos afecta a todos. El gobierno, en su carácter de público, realiza acciones de beneficio público. ¿Por qué el gobierno realiza acciones de beneficio público? Porque estamos en una comunidad que convive de lazos y redes y que se mantiene unida a partir de una red de servicios y beneficios. Cuando dejamos de tener eso, esta red social que nosotros tenemos está en riesgo siempre de desintegrarse en mayor o menor medida. Por eso el gobierno atiende los problemas de carácter público, para mantener unida
aquí en la sociedad. Sigo Ahora, sin entender que la política A ver, ahí te va, una definición que dice que generalmente por políticas públicas se han entendido los programas que un gobierno, cualquiera que sea, desarrolla en función de un problema o situación combate determinada. al hambre, lo de Rosario Robles. Política pública. Sí. Ahora vamos a poner tal situación para, por ejemplo, lo de el Acabús. Es una política pública para el beneficio del transporte de Acapulco. Sí, y así nos vamos. Sí. Y luego otra definición. Son obras de gobierno, gestión de gobierno. Sí, es todo, se reduce eso. Las políticas públicas son las acciones de gobierno, es la acción emitida por que busca como dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad. La política pública es tan sencillo y tan difícil. Nosotros tenemos pausa. Si quiere, ahí le ponemos pausa porque estamos haciendo las cosas. Y regresamos ya con esta definición. Sí, claro que sí. Regresamos, no se vaya. Ya regresamos, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí teniendo una discusión muy interesante sobre qué es una política pública. Parece a lo mejor, insisto, a mí, yo me sigo quedando yo como buen mexicano no entiendo bien todavía esa esencia, ese espíritu que tiene el concepto de política pública, de acuerdo a lo que nos dice usted, doctor, que es el origen, que viene del inglés, que es policy. No me queda muy claro, pero finalmente creo que, salvo su mejor opinión, estamos hablando de algo muy abstracto que a grandes rasgos podemos definir como las acciones de gobierno. Y yo propongo que lo que podríamos discutir a partir de ahorita es qué tan buenas o malas son esas acciones de gobierno o políticas públicas con las que estamos siendo gobernados actualmente a nivel federal, estatal y municipal. Pero primero... Sí, y aparte, doctor, explicarle a la ciudadanía, ejemplo, la OCDE, Organización para la Cooperación de Estados de Desarrollo, mide las políticas públicas de los países. A regional, esta revista también estuve estudiándola, también mide las políticas públicas. El Coneval también mide las políticas públicas, esta Comisión Nacional de Evaluación. Muchos miden las políticas públicas y es lo que creo que deberíamos de entrarle a ese enfoque de decirle al ciudadano qué tanto se ha avanzado en las políticas públicas en el país, si usted tuviera información o datos, o cuál sería lo ideal para que las políticas públicas sirvan para elevar el nivel de vida de los habitantes, de los ciudadanos. Ha de haber 100,000 políticas públicas de qué hablar. Sí, ¿Por qué no claro. tomar quizás las más relevantes, las más candentes, las más controversiales que están en este momento, ¿no? El asunto que, tomando la definición de políticas públicas, los diversos estudios, todos hablan de acciones de gobierno, encaminadas a un pacto social entre el gobierno y la sociedad. Hablan de tener un pacto social que les permita avanzar en comunión para elevar su nivel de vida. Sí, claro. El asunto aquí está de que en ocasiones, y es donde quiero aprovechar para leer esta llamada de don Fermín García Santa Cruz. Gracias por su llamada. Dice, su invitado creo que ni él sabe lo que está explicando, porque dice que la política pública no es la mayoría, que es el pueblo. Los políticos, las políticas públicas son el bien común, pero es el bien común para nuestros gobernantes, ratas, ya que lo que nos afecta a todo el país es que los políticos se roban el dinero y usan la política pública, que es para su beneficio de ellos. Que se acuerde de su invitado que somos mayoría gobernados por malos gobernantes y la política es una basura. No es que no exista una palabra en el diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española. Y saludos para Miguel Ángel López Sotelos y para Ángel Tejera. Gracias. Saludos al invitado de María Pérez de la Progresa. Muy amable, gracias. Un beso a doña María Pérez. Bueno, a ver, Quiero ser provocador en este sentido, sé que con esto van a llegar muchas llamadas. a ver. Un programa de apoyo a las adolescentes embarazadas. El gobierno dice, yo voy a apoyar a las madres solteras, adolescentes. No, pero hay ese programa. Sí. Bueno, pues ahí está, o sea, según la definición, como el gobierno es lo que emprende esto, es una política pública. Déjame hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué tienen que utilizarse recursos públicos para un problema que se puede considerar privado? Personal. O sea, ¿por qué los papás de la señorita no le dan el dinero para mantenerse? Sí, claro. ¿Por qué los papás del tipo que le embarazó no le dan el dinero para mantenerse? Sí, claro. ¿Por qué tenemos que darlo nosotros?
Sí, del dinero público. A ver, entonces aquí viene un asunto. Porque yo dije, el asunto de las políticas públicas está en comprender lo público. Sí, claro. Porque si no defines, si no distingues y diferencias lo público de lo privado, utilizas el dinero de todos, que es público, sí, para situaciones que son privadas, particulares, gremiales. Número uno, sí, como este ejemplo que acabo de poner. Sí. Número uno. Número dos, el efecto que tú esperas cuando es una política pública es un bien público. Claro. Ahora, cuando tú regalas fertilizantes, cuando tú regalas dinero, cuando los políticos van al campo en campaña y de repente ven pobres y lo único que se les ocurre es dar dinero o caridad disfrazada de fertilizantes y otras cosas, Sí. ¿qué generas? Más pobreza. Entonces, el asunto es que tú no con esa acción de gobierno no generas un bien público, sino un mal público. Así es. ¿Por qué pongo que esto es importante? Porque las acciones de gobierno por sí mismos no definen las políticas públicas, solamente define la capacidad de dirigir recursos y acciones a algún punto, pero el efecto y la distinción de lo público y privado no se da en esa acción. Interesante. Entonces, en esta situación es lo que nosotros debemos de partir, o sea, la situación que estoy viendo yo en la sociedad, por un lado, es público-privado. O sea, me compete a mí como gobierno utilizar el dinero de todos nosotros para intervenir, o lo resuelven los privados. Y peor aún, déjeme aderezar su comentario. A lo mejor sé que por ahí, por cierto lugar o por cierto gremio, si yo les doy dádivas, les doy, como diría Denise Dresser, ejerzo esa metáfora del pueblo vasija, que está siempre con la mano estirada esperando alguna dádiva. Y resulta que estamos hablando de un gremio, de un grupo social que se puede traducir en votos para las próximas elecciones, pues la cosa se pone todavía peor. Déjame. Nomás quiere hacer un apunte. El fertilizante, situación. para que no se confunda, el fertilizante no lo regala. Bueno, Se vende en tres partes. Que Pero se aporta, subsidia, ¿no? No, pero a ver, no, lo paga una parte sí, el agricultor, la otra el municipio y la otra el estado, la federación. no, pero el programa No es de subsidio. fertilizantes es un programa donde se da el fertilizante. Pero se paga. Pero a ver, hay una cosa que sí quiero aclarar en esto. Sí, pero se paga, pues no es regalado. Si le Se regala parcialmente. El Sí, que planeaba regalarlo era un candidato a Añorvista, el Añorvista. Por eso, pero a ver, pero aclaro. No, la CESER tiene un programa de fertilizante. Es un fertilizante que se da a los campesinos. Pero a ver, yo quiero tomar lo que acabas de decir, Miguel Ángel. Ciertamente el fertilizante no es gratis. El fertilizante ya tiene un costo que tú pagas, que yo pago, Sí. que tú pagas, que tú Y que pagas. paga el agricultor Así también. es, o sea, nada Sí, es pero, gratis. pero el agricultor, digamos, de ahí vive directamente, y al tener un subsidio, pues viene de las arcas federales, que ellos poner, los estatales, Sí, y, dinero esas arcas, público. y esas arcas vienen de nuestro dinero dinero. que Dinero pagamos público, todos. sí. Ahora, ese Entonces, dinero sí que se se regala utiliza en tiene un parte. efecto público o no tiene un beneficio público. A ver, mira, yo quiero poner este ejemplo, a mí me lo tuve una cercanía sobre esto. Una persona estaba organizando madres solteras para que hicieran ropa, cosieran ropas, compraron las máquinas en una comunidad pobre y llegó un programa del gobierno y dijo, les voy a dar dinero, pero si son pobres. O sea, lo estoy poniendo de manera muy Estás general, haciendo, así es. fomentando A ver, pobreza, estás exactamente. incentivando ¿Qué la pobreza. pasó? Las señoras en su comportamiento racional dijeron, yo Conviene para ser recibir pobre. dinero necesito ser. Conviene ser pobre. Por lo tanto, es un incentivo, Claro. estás creando incentivos para generar pobreza y no incentivos para superar. Bueno, ¿a qué vamos? O sea, No, es la acción del gobierno que te dice, bueno, hay que atender a los pobres, hay que darles dinero a los pobres, hay que apoyarlos, pero no estás generando un bien público. No, claro. O sea, estás haciendo acciones de gobierno, pero no estás generando un bien público. Por eso yo insisto que cuando uno entiende lo público y la diferencia de lo público y lo privado, tienes la mitad del camino ganado para entender lo que son las políticas públicas. La demás es parte técnica, ok, la política, vamos a ver costo-beneficio, si conviene o no conviene, Sí, el mapa de actores, en clientelas. todo eso. Pero si no entendemos para dónde va dirigido nuestro dinero, Sí. no vamos a comprender exactamente si el asunto es de carácter público o no. Sí. O sea, hay un gran problema de obesidad, y como hay muchas personas que son diabéticas, pues vamos a darles hemodiálisis, ¿no? Para que se laven el riñón, en lugar de
acabar como política pública o poner mayores aranceles a los refrescos o prohibir que haya cierto tipo de alimentos o desincentivar la generación de alimentos que engorden. Creo que también es una solución. En Cuba sin dinero no prohíben precisamente eso. Oye, quiero leer esta llamada. Ya terminé mi comentario, pero lee. Vidal Solís dice, ya sabemos cómo son los políticos, dice, están estigmatizados. Me gustaría que lo dejen explicar al doctor, que lo dejen hablar. Y los conductores no lo dejan explicar. Él es un experto en la materia. Y el que dijo que el invitado no sabe ni lo que dice es realmente que el que hizo la llamada ni idea tiene de lo que son las políticas públicas. Y ahí le hablan a Fermín García de Santa Cruz, que a veces le contesta a Vidal Solís que no sabes. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos. Bueno, ya regresamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el doctor Silvestre Licea Dorantes. Él es profesor investigador del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, el IEPA. Estamos platicando sobre políticas públicas. Adelante. Quiero agradecerle la sugerencia que hizo Joaquín Moreno. Gracias, Joaquín. Moreno dice, él sugiere que sí hemos cometido la omisión en el segundo corte de no dar el nombre del doctor Silvestre Licea, pero ya está en pantallas. Voy a leer rápidamente estos comentarios para darle oportunidad al doctor a que concluya. Sí. Jorge Fierro Rendón dice, política es un tema muy cansado en Guerrero y Acapulco, pero eso no me quita el querer saludar a mis amigos, los conductores. Gracias. Saludos, gracias, muy amable. Marbelia Maldonado Castañeda, también a quien le agradecemos. Vamos, por favor, este doctor piensa que está en el aula de clases, que deje de decir lo que se aprendió de memoria, mejor que trate de explicar la actitud de los políticos en nuestro estado, que es un campo de guerra. Saludos a mis ángeles, dice Marbelia, gracias. Raúl Marbelia. Caballero Luna, que los saludo también. El accionar de la política es diferente a la parte del estudio y entender de lo que es la ciencia de esta, lo que normalmente lo que llamamos políticos, o mejor dicho, representantes populares o funcionarios públicos, que no todos aplican la política ni tienen los conocimientos básicos de lo que es esta. Todas las políticas públicas tienen que ser normadas por el gobierno y se dan para solucionar un problema social. Un saludo a Ángel y a Miguel Ángel y al doctor Licea, gracias. Gracias, doctor. Janet Martínez Hernández, gracias también, Janet. Me gustaría que ahorita que está hablando de este tema, que el gobierno tomara cartas en el asunto con las cuotas excesivas de inscripción y las cuotas en las escuelas que se están reflejando en este momento. Gracias, Janet. Y ahora ya está, es un delito, ya según esta reforma educativa, ya está ahí claramente que está prohibido pedir cuotas a cambio de cualquier documento y cualquier lo que pidan. ¿Sí? Un comentario brevísimo ya para que sea el doctor quien cierre el programa. Es importante nada más destacar, el doctor es un académico, no es un diputado, no es un funcionario. Es muy diferente el estilo de hablar de un académico, de un verdadero académico, de un estudioso, sí, de una persona que sí sabe de lo que está hablando, sí, al estilo del político que les gusta echar ahí un discurso mareador y rollero, demagogo. Es muy diferente, por eso a lo mejor ustedes notan, el señor no viene a pedir el voto, viene a explicar conceptos muy concretos. Adelante, por favor. Sí, adelante, sí. Gracias, Ángel. Tenemos que aclarar también que las políticas públicas, al echarse en marcha un gobierno, pasan por el interés de quien está al frente de ese gobierno. Claro. Y el interés del que está al frente de ese gobierno siempre es obtener votos, cultivar su carrera política, que no necesariamente tiene que ir de la mano con el interés público. Claro. Entonces, yo puedo prometer que voy a quitar la tenencia como promesa de campaña, pero resulta que nos quedamos, como Estado de Guerrero, nos quedamos sin recursos, porque estamos quitando lo de la tenencia y luego, ¿de dónde obtenemos esos recursos? Pues nos tenemos que endeudar. Y cuando yo digo nos tenemos que endeudar, es nuevamente que pagas tú, que pago yo. Al final de cuentas, el interés del político muchas veces se refleja en el perjuicio de todos. ¿Por qué señalo esto? Porque muchas veces las políticas que están orientadas a lo público son
realizadas, son pensadas para favorecer intereses particulares y no el interés de todos, el beneficio de todos. Yo creo que con esto vamos aclarando por qué algunas acciones del gobierno tienen efectos perjudiciales hacia nosotros. Solo un detalle ahí, con esto de la tenencia, lo digo solo como ejemplo, ¿no? Porque el estado de Guerrero, a pesar de que quitó la tenencia, en el informe vimos que bajó la deuda, a pesar además de todas las obras que se están haciendo, ¿no? Es un ejemplo. Sí, eso lo digo en abstracto, ¿verdad? Es un ejemplo, y como esto, pues puedo mencionar varias cosas, no solo de quitar, sino también de ponerlo. Sí, ¿sí? claro. Voy a apoyar esto, voy a apoyar aquello y el otro, cuando el efecto que se tiene es meramente se genera en una deuda y el beneficio público no tiene un impacto significativo. Sí. Quiero mencionarte por otra parte, cada año en el Instituto de Estudios Políticos Avanzados se hace una profundización de los problemas públicos que tiene Guerrero. Esta vez nos tocó ver un problema de carácter público, que es los problemas de salud mental. En Guerrero tenemos una situación terrible en términos de salud mental. La legislación es una copia de la legislación estatal al respecto, es una copia de la legislación federal. ¿Está hablando usted de los políticos? No, ¿verdad? ¿Con lo de la salud mental? No necesariamente, no necesariamente. Okay. Tú ves la legislación en Guerrero sobre salud mental y ves la legislación federal, es lo mismo, ¿no? Sí. Aquí hay un deporte que es prácticamente copiarlo de la federación, parece que hay... O de otras legislaturas, o de otros estados también, me tocó a mí ver. Sí, pero hasta parece fotocopia. Sí. Hospital tenemos uno que funciona prácticamente de calidad. Sí. Y tenemos una población desatendida. Este es un problema público en el sentido de que esta población impacta en términos laborales, es decir, hay una declinación en la productividad. Las familias que se ven rodeadas de esta situación también son afectadas en términos emocionales y productivos. Sí. En términos sociales nos vemos afectados, por supuesto, porque la convivencia con personas con estos padecimientos llega a producirse en violencia. Y todo esto que sí es de carácter público no está atendido por el gobierno de Guerrero, ¿no? Nosotros hemos diseñado un protocolo de política precisamente para atender esta situación, que muy pronto lo llevaremos a las autoridades correspondientes. ¿Por qué te comento esto? Porque ciertamente si nosotros discutimos esto se queda como, bueno, una plática, una charla, yo siempre le llamo poesía intelectual que no sirve de nada. El asunto es concretarlo. Como este ejemplo, yo te puedo poner otros que hemos llevado en el IEPA, lo hemos concretado. Hay uno de lenguas indígenas también. Sí. Hace 2 años se empezó a trabajar, nos ganaron los tiempos. La lengua indígena como una situación de carácter público, cómo las comunidades indígenas necesita proclamarse a través de la legislación como comunidades bilingües para preservar la lengua indígena. La legislación del Estado de Guerrero, la Constitución del Estado de Guerrero, increíblemente no está en las lenguas indígenas de que están castellanos. Es inconcebible cómo esa situación pública se omite. Me parece un tema interesantísimo eso de las lenguas. A ver, por lo que usted comenta, parecería que como política pública lo que conviene es que se fomente y se preserve y se conserve las lenguas originarias. Así es. Yo diría, ¿qué le deja más beneficios a los mexicanos? ¿Aprender maya, aprender náhuatl o aprender inglés? En un mundo globalizado, comercializado, en donde es más factible. ¿No sería una mejor política enseñarles inglés a los niños? Plural que no excluye una cosa de otra. Tú vas, por ejemplo, en Canadá son bilingües. La parte de Montreal habla francés, el resto habla inglés, y generalmente son bilingües y no se excluye una de otra y ven la lengua que aprenden como parte de la identidad. Aquí también, o sea, el hecho de que refuercen su lengua materna no quiere decir que no vayan a aprender otra lengua, o en el mejor de los casos que no se fortalezca el conocimiento de los mundos, porque cada lenguaje es un mundo, con el aprendizaje de otra lengua. Entonces, nosotros hemos tenido de casos que hablan comunidades que hablan inglés y hablan su lengua materna sin que pasen por el español. Sí. Entonces, sí, tienes razón, el inglés es necesario, no se excluye. Es más productivo, ¿no? Más
va a generar más, o incluso el chino mandarín. Pero no quiere decir que se vaya a sustituir. Doctor, claro. ya nos quedan pocos minutos, pero me gustaría que usted invitara a los jóvenes que lo vieron ahorita, a los padres de familia, rápidamente que los invite, de dónde es catedrático y que los invite a que vayan. Con muchísimo gusto, Miguel Ángel. La invitación es para que cursen la carrera de Ciencia Política y Administración Pública en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Las inscripciones están abiertas. El teléfono es 44 57 504, voy a repetir, 44 57 504. En el Facebook van a encontrar IEPA IMA dirección, IEPA con doble I latina, IPA IEPA-IMA dirección, y cualquier persona que esté interesada, a través del Facebook le pido la palabra también por ahí, con mucho gusto les pasamos los datos. Desgraciadamente nos cortan en cosa de 2-3 segundos. el espacio disponible, sí. Y lo volvemos a invitar, doctor, para que nos regale aquí algún tiempecito. Sí. Muchísimas gracias, sobre todo gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches, buen inicio de semana. Gracias, doctor. Que descanse hasta el miércoles.